Esto se filtró hace apenas unas horas y la sombra del escándalo ya se cierne sobre la política española, transformando por completo la narrativa de un viaje que alguna vez fue épico. Acento aquella imagen de humildad, de un coche Peugeot surcando las carreteras de España en 2017, ha mutado drásticamente, mostrando ahora un contraste tan brutal que apenas podemos procesarlo. Acento lo que antes era un símbolo de resurgimiento, hoy es el epicentro de un drama judicial que ha llevado a algunos de sus protagonistas a la prisión, mientras que otro, el más prominente, se refugia en un descanso institucional de auténtico lujo. Acento una historia de lealtades, poder y caída, que está lejos de haber escrito su último capítulo. Para desentrañar este complejo ovillo, tenemos que presentar a nuestros protagonistas. Acento en el centro de este huracán mediático y judicial se encuentran José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave en el ascenso de su partido. Koldo García, antiguo asesor de Ábalos y hombre de confianza, cuyo nombre ahora da título a uno de los mayores escándalos recientes. Santos Cerdán, exsecretario de organización del partido, un estratega discreto que se ha visto arrastrado por la corriente. Y, por supuesto, Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España, cuyo destino ha tomado un rumbo radicalmente diferente al de sus otrora inseparables compañeros de viaje. Acento 4 nombres, un mismo coche en el pasado, pero 4 destinos que hoy no podrían ser más dispares. El evento central que ha puesto patas arriba a esta historia es el llamado caso Koldo, una investigación que ha escalado hasta implicar a figuras de primer nivel en la política española. Acento lo que comenzó como un proceso por presuntos cobros de comisiones irregulares y favorecimiento en la adjudicación de contratos públicos, especialmente durante la crisis sanitaria del COVID-19, ha desembocado en detenciones, registros y, para 2 de los implicados, en la prisión provisional sin fianza. Acento la noticia de su encarcelamiento a finales de noviembre fue un auténtico bombazo, dejando a la opinión pública en shock y a las redes sociales echando humo. Las reacciones en la esfera digital fueron instantáneas y explosivas. Acento en cuestión de horas, el nombre de Hal Banda del Peugeot se convirtió en tendencia en todas las plataformas, reviviendo aquel apodo que había nacido años atrás. Acento los fans y detractores del gobierno no tardaron en tomar partido, inundando Twitter, ahora X, con miles de comentarios, análisis, teorías y, por supuesto, memes. Acento la frase queda uno para que caiga toda la banda, proveniente de un vídeo del Partido Popular, se hizo viral, encapsulando el sentir de una parte de la sociedad y avivando aún más la polémica en un momento político ya de por sí delicado. Acento no hubo declaraciones oficiales inmediatas que calmaran las aguas. El silencio, en este caso, fue tan elocuente como cualquier pronunciamiento. Para entender la magnitud de esta increíble transformación, tenemos que retroceder hasta el año 2017, un momento de auténtica guerra civil en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Acento Pedro Sánchez, tras haber sido apartado de la dirección de su partido, decidió embarcarse en una campaña para recuperar el liderazgo en unas primarias que parecían cuesta arriba, casi imposibles. Acento con apenas estructura ni apoyo interno, optó por una estrategia directa, de tú a tú, recorriendo agrupaciones locales por toda España. Acento este viaje, que se convertiría en leyenda, se hizo a bordo de un humilde Peugeot 407. Acento a su lado, un núcleo reducido de incondicionales. José Luis Ábalos, su jefe de campaña y hombre de confianza. Santos Cerdán, el organizador discreto de la estrategia, y Koldo García, el chico para todo, encargado de los recados y, como citaría el propio Sánchez en su libro Emanual de Resistencia, de custodiar las más de 57.000 firmas que certificaron el apoyo al hoy presidente. Acento dormían poco, comían donde podían y pasaban horas interminables en carretera, recogiendo avales y explicando un proyecto que muchos daban por muerto. Aquella imagen de esfuerzo y sacrificio en el Peugeot se convirtió en el símbolo de una campaña humilde, casi épica, frente al aparato del partido. Acento de ahí nació el apodo, Hal Banda del Peugeot, primero con admiración y respeto por parte de los suyos,
como un emblema de lealtad y resistencia, y después, con el paso del tiempo, con una creciente dosis de ironía y, finalmente, como una etiqueta acusatoria por parte de la oposición, según la fuente 1. Acento, aquella aventura no solo les devolvió el poder, sino que funcionó para ganar y gobernar durante un tiempo. Acento, sin embargo, la misma fuente 1 advierte que ese modelo, basado en vínculos estrechos y controles informales, dejó de funcionar cuando el poder dejó de ser provisional, abriendo la puerta a una red de confianza que se tornó demasiado opaca. Con la victoria de Sánchez en aquellas primarias de 2017, todos los integrantes de aquel peculiar grupo ascendieron políticamente. Acento, José Luis Ábalos, el que fuera su jefe de campaña, fue nombrado ministro de Transportes, una cartera de gran peso, y se consolidó como uno de los principales cortafuegos políticos. Acento Santos Cerdán, el arquitecto de la estrategia, se convirtió en secretario de organización, ocupando un puesto clave en la estructura del partido y siendo uno de los hombres fuertes. Acento Koldo García, el hombre de los recados que el propio Sánchez citaba en su libro, pasó a ser un asesor clave en el ministerio de Ábalos, una figura que, hasta hace poco, se movía en la sombra. Acento durante años, aquel viaje en el Peugeot fue recordado como el origen de un renacimiento político, una historia de lealtad y éxito que parecía inquebrantable. Acento hoy, sin embargo, el recuerdo es muy distinto, manchado por las acusaciones y la implacable mano de la justicia. Y aquí es donde la historia se torna verdaderamente dramática y llena de detalles reveladores. Acento esta Navidad, la situación es excepcionalmente dura para dos de los integrantes originales de aquella banda del Peugeot, José Luis Ábalos y Koldo García. Acento ambos pasaron las fiestas en la prisión de Soto del Real, donde ingresaron a finales de noviembre en régimen de prisión provisional sin fianza. Acento el Tribunal Supremo ordenó su encarcelamiento al considerar, según el texto original, que existía un riesgo elevado de fuga mientras se investiga el conocido como caso Koldo. Acento la causa analiza si ambos actuaron como intermediarios para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos, especialmente durante la pandemia, a cambio de presuntos sobornos. Acento aunque el proceso judicial sigue abierto, las acusaciones son graves y podrían acarrear penas de cárcel muy elevadas y responsabilidades económicas significativas. Pero los detalles más jugosos y escandalosos sobre el papel de Koldo García y Ábalos en esta trama han salido a la luz a través de un vídeo difundido por el Partido Popular, generado con inteligencia artificial, y citado por la fuente 2. Acento este vídeo, que ha incendiado las redes, no se anda con rodeos. Acento sobre Koldo García. El PP cita informaciones que aseguran que alquiló 28 Airbnbs para citas de la trama mientras manejaba una agenda con mujeres señaladas como putas. Acento madre mía. Acento un detalle que, si se confirma judicialmente, añade una capa de depravación a la ya turbia investigación. Acento y no queda ahí la cosa, porque de Ábalos, el vídeo destaca una acusación que ha dejado a todos con la boca abierta. Que hizo traer a las prostitutas en furgoneta desde Valencia porque a Ando le gustaban las de Teruel. Acento estas son, sin duda, las acusaciones más impactantes y que más morbo generan en el ámbito de la opinión pública, aunque, como es crucial recordar, provienen de un vídeo de la oposición y están en el marco de una investigación judicial en curso, no de sentencias firmes. Santos Cerdán, el tercer ocupante del Peugeot, vive una situación intermedia, alejado de la prisión, pero no de la sombra de la sospecha. Acento después de pasar casi 5 meses en prisión provisional, el Tribunal Supremo acordó su puesta en libertad al considerar que los riesgos que justificaron su ingreso en la cárcel, especialmente la posible destrucción de pruebas, se habían reducido de forma significativa tras el avance de la investigación y la aseguración de material probatorio. Acento sin embargo, su salida no supone una exoneración, ni mucho menos una libertad plena. Acento
Acento Cerdán continúa investigado por su presunto papel como intermediario en el cobro de comisiones ligadas a adjudicaciones de obra pública y afronta el proceso en libertad, pero con medidas cautelares estrictas: la obligación de comparecer periódicamente ante el juez, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Acento, según informa El Mundo y recogen las fuentes 2 y 3, la UCO se incautó de grabaciones donde Koldo y Cerdán abordaban adjudicaciones de obra pública, conversaciones que estarían incluidas en el informe entregado al Tribunal Supremo. Acento, aunque Cerdán ha afirmado en los pasillos del Congreso que no tiene miedo de nada y que no tiene nada de lo que defender, según la fuente 3, la situación sigue siendo muy delicada para él y para la imagen de su partido. Y luego está Pedro Sánchez, el cuarto y último ocupante de aquel Peugeot, el único que no ha conocido, ni de lejos, la prisión. Acento, el presidente del gobierno afrontó estas navidades con una agenda completamente diferente a la de sus antiguos compañeros. Acento, mientras Ábalos y Koldo lidiaban con horarios penitenciarios y abogados, y Cerdán con medidas cautelares, Sánchez disfrutaba de un descanso institucional previsto entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, con estancias en las Islas Canarias y otros destinos. Acento, este respiro se da en un contexto político especialmente delicado, marcado por las investigaciones que afectan a su entorno y la presión judicial y parlamentaria sobre su ejecutivo. Acento, parte de ese descanso, y aquí es donde el contraste se hace más hiriente, transcurrió en La Mareta, una residencia oficial situada en Teguise, en Lanzarote, que pertenece a Patrimonio Nacional. Acento, no estamos hablando de cualquier sitio. La Mareta no es una residencia cualquiera. Acento, este complejo de ensueño fue un regalo del rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos I, y posteriormente pasó a ser utilizado por el Estado español para estancias institucionales de alto nivel. Acento, es un enclave de puro lujo y exclusividad. Acento cuenta con 10 bungalows independientes, cada uno ofreciendo la máxima privacidad, acceso directo al mar para disfrute sin interrupciones, 2 piscinas para refrescarse bajo el sol canario, amplísimos jardines con un lago artificial, un helipuerto para llegadas y salidas discretas, y casi 10.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, todo pensado y diseñado para garantizar la privacidad, la seguridad y el descanso absoluto. Acento, el vídeo del PP también hace alusión a Pedro Sánchez en el contexto de estas investigaciones, señalando la investigación que ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre un posible conflicto de intereses del presidente del gobierno en el rescate de Air Europa, por negociar al mismo tiempo su esposa, Begoña Gómez, patrocinios con Globalia, según la fuente 2. Acento, un conjunto de acusaciones que, sumadas a la situación de sus excompañeros, dibujan un panorama de extrema complejidad para el presidente, incluso mientras se relaja en un paraíso. El contraste no podría ser mayor, ni más hiriente. Acento, mientras unos pasan la Navidad entre los muros de Soto del Real, con horarios penitenciarios, reuniones con abogados y la espera de autos judiciales, otro la vive bajo libertad vigilada y el último disfruta de un parón institucional en uno de los enclaves más privilegiados y lujosos del país. Acento, la paradoja es evidente y brutal. Acento, aquel coche que simbolizó una campaña política hecha a pulso, con humildad y sacrificio, ha terminado convirtiéndose en la metáfora perfecta de cómo, en política, un mismo viaje puede acabar en lugares tan distintos. Acento es el retrato de un fin de año, y quizás, como sugiere la fuente 1, de un fin de ciclo. Acento el viaje que nació como símbolo de reconstrucción, de esperanza y de una épica modesta, se ha transformado en la metáfora del desgaste, de la desilusión y de la mancha de la corrupción. Analistas de cultura política y periodistas especializados en el mundo de los escándalos opinan que este caso es un punto de inflexión. Acento, la terapeuta de parejas de famosos, que ha seguido de cerca el devenir de muchas relaciones en el poder, comentó para un medio especializado que esta situación ejemplifica cómo las lealtades inquebrantables pueden transformarse en redes opacas cuando el poder se consolida. Acento el periodista que lleva 20 años cubriendo la actualidad política,
y que recuerda perfectamente los inicios de aquella banda del Peugeot, ha dicho en un programa de televisión que nunca había visto una caída tan abrupta y con un contraste tan marcado en la carrera de un grupo político que llegó al poder con tanto entusiasmo. Acento es una historia que recuerda a la de otras camarillas que, nacidas de la necesidad y la lealtad, terminaron cayendo por la falta de controles y la ambición desmedida, un patrón que se repite una y otra vez en la historia. El impacto en las carreras de los implicados es y será devastador. Acento José Luis Ábalos, que fue pieza clave del ascenso de Sánchez, se ha convertido en un problema político y judicial de primer orden, con su imagen pública completamente destrozada y su legado empañado. Acento Koldo García, de ser un asesor en la sombra, un hombre al que nadie miraba, ha pasado a ocupar el foco principal de un sumario judicial, su nombre asociado directamente con la corrupción. Acento Santos Cerdán, el organizador discreto y hombre de partido, simboliza el fallo del engranaje orgánico, arrastrado por una corriente de acusaciones que lo alejan de su imagen de intachable gestor. Acento para Pedro Sánchez. Aunque no está implicado directamente en la trama, la presión es inmensa. Acento no solo por la oposición, que no duda en usar el caso como martillo político, sino por la incomodidad dentro de su propio bloque y la persistente sensación de que siempre hay una explicación pendiente. Acento su imagen de resistencia es puesta a prueba constantemente por estos escándalos que salpican a su círculo más cercano, y que han llevado al Partido Popular a pedir explicaciones directas sobre la elección de sus colaboradores. Esto nos recuerda inevitablemente a lo que pasó con otros políticos que, rodeados de su círculo de confianza, vieron cómo las acusaciones de corrupción terminaban por desmantelar sus proyectos y sus carreras. Acento La historia reciente de España está llena de ejemplos de cómo la épica inicial puede envejecer mal en política, convirtiéndose en el embrión de una camarilla cerrada sobre sí misma, donde la lealtad importa tanto como los controles, y donde, a la vista está, los controles no llegaron a ningún lado, tal y como señala la Fuente 1. Casos similares han mostrado que la confianza excesiva sin los contrapesos adecuados puede ser el camino más corto hacia la caída, y que las lecciones, a menudo, no se aprenden lo suficiente. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica con teorías y especulaciones que circulan por todas partes. Hay dos versiones encontradas que los partidos políticos y los medios manejan. Acento por un lado, la versión de la oposición, liderada por el Partido Popular, que acusa a la banda del Peugeot como el embrión de una red de confianza opaca que acabó en los tribunales, y que utiliza el eslogan "Queda uno" para que caiga toda la banda con Pedro Sánchez como objetivo final. Acento por otro lado, la versión del Gobierno y del Partido Socialista, que defiende la presunción de inocencia de los implicados, aunque no duda en tomar medidas drásticas cuando la justicia actúa, como en el caso de Ábalos. Acento La Fuente 1 menciona que Sánchez, por su parte, mantiene que por el Peugeot pasó mucha más gente, intentando diluir la idea de una camarilla cerrada. En Twitter, ahora X, el hashtag Caso Koldo o Banda del Peugeot lleva horas siendo tendencia mundial. Acento Los usuarios han creado todo tipo de teorías, desde las más plausibles hasta las más conspirativas. Acento Una de las más populares sugiere que los detalles revelados en el vídeo del PP sobre Koldo y Ábalos son solo la punta del iceberg, y que hay mucha más información comprometedora bajo secreto de sumario, como la Fuente 2 sugiere que ocurre con las conversaciones entre Koldo y Cerdán. Otra teoría apunta a que el calendario judicial, tal y como la Fuente 1 menciona que entrará en su fase más delicada en 2025, será clave para la estabilidad del gobierno y de la legislatura actual. Acento y los memes, madre mía, los memes. No perdonan. Acento el de la furgoneta de Teruel o el de Sánchez en su mansión mientras los otros están en prisión son solo algunos ejemplos de cómo el humor negro ha servido para canalizar la indignación y la incredulidad popular. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias y todas ellas inciertas. Acento el proceso judicial está en marcha y el sumario avanza a su propio ritmo, mientras el debate público corre muy por delante,
amplificando cada novedad y simplificando cada matiz, según la fuente 1. Acento es posible que salgan a la luz más audios, más grabaciones, más testimonios, que podrían comprometer aún más a los implicados y a su entorno. Acento las defensas, por su parte, discutirán la validez del material acumulado, como menciona la fuente 1 sobre Koldo. Acento hay quien asegura que, en las próximas semanas, la presión sobre Pedro Sánchez aumentará de forma exponencial, forzándole a dar explicaciones que, por ahora, se han mantenido en un perfil bajo. Para entender bien a Pedro Sánchez en este contexto, hay que conocer su círculo y su trayectoria reciente. Acento su gestión ha estado marcada por una resiliencia notable, una capacidad para reconstruirse cuando todo parece perdido, como demostró en 2017. Acento su círculo íntimo, más allá de la banda del Peugeot, incluye a figuras clave en su partido y en su gobierno, con los que se rodea para afrontar los desafíos. Acento sus decisiones estratégicas, desde la formación de gobierno hasta las leyes que impulsa, siempre han estado bajo el escrutinio público, y ahora aún más, con la sombra de las investigaciones sobre su entorno. Acento en los últimos meses, Sánchez había estado más activo que nunca, con una agenda política intensa y movimientos estratégicos para consolidar su poder. Acento todo parecía ir sobre ruedas, con sus números en redes sociales creciendo y sus proyectos funcionando. Acento y ahora, este escándalo, que, aunque no le implica directamente, sí afecta a su imagen y a la estabilidad de su mandato. La trayectoria de José Luis Ábalos, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo de ascenso meteórico y caída vertiginosa. Acento fue un hombre fuerte del partido, ministro de peso y secretario de organización, antes de ser apartado en 2021 de su cargo en el PSOE, una decisión que muchos no entendieron del todo en aquel momento, pero que ahora, con el caso Koldo, cobra un sentido dramático. Acento Koldo García, por su parte, era una figura marginal para el gran público, un ex guardaespaldas que ascendió a asesor ministerial, cuya historia de vida y su conexión con Ábalos ahora están bajo el microscopio. Acento la evolución de su popularidad, o más bien, su infamia, es el perfecto ejemplo de cómo el anonimato puede transformarse en notoriedad por los peores motivos. Actualización de última hora. Acento mientras preparábamos este vídeo, la investigación del caso Koldo sigue avanzando con un goteo constante de revelaciones que marcan la agenda política, según la fuente 1. Acento en el 2025, el asunto entrará en su fase más delicada, con el calendario judicial añadiendo escenas ya familiares. Acento la defensa de Koldo opta por no declarar mientras cuestiona el material acumulado. Acento Santos Cerdán se mantiene con medidas cautelares, y Ábalos, por su parte, entra en prisión preventiva, una imagen inédita que coloca a un exministro en el centro del cierre político del año, según la fuente 1. Acento la situación evoluciona minuto a minuto, con cada informe policial, cada audio y cada contrato bajo la lupa alimentando el debate. En los próximos días, estaremos muy atentos a cualquier nuevo desarrollo. Acento se espera que el sumario avance y que las defensas de los implicados presenten sus argumentos ante el tribunal. Acento no se descarta que se programen nuevas comparecencias o declaraciones que arrojen más luz sobre esta compleja trama. Acento el presidente Pedro Sánchez, a pesar de su descanso, tendrá que lidiar con la resaca política de este escándalo, que, sin duda, dominará el debate parlamentario y mediático durante las próximas semanas. Acento este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg de una red de confianza que se tornó demasiado opaca. Recapitulemos todo este drama. Acento la banda del Peugeot, que nació como un símbolo de humildad y reconstrucción en 2017, hoy se desintegra bajo el peso de la ley. Acento José Luis Ábalos y Koldo García han pasado las fiestas en la prisión de Soto del Real, enfrentándose a graves acusaciones. Acento Santos Cerdán vive en una libertad provisional, pero bajo el escrutinio de la justicia.
Acento y Pedro Sánchez, el líder de aquella banda, disfruta de un descanso institucional en un enclave de lujo, mientras las investigaciones salpican a su círculo. Acento, las redes sociales están divididas entre la indignación y el apoyo, y lo que parecía una historia de éxito y lealtad resulta que es una trama de presunta corrupción que ha transformado por completo la narrativa. Acento, esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. Acento, el mundo del espectáculo político nunca descansa. Al final, la vida de los políticos, convertidos en celebrities de la actualidad, siempre nos recuerda que detrás del glamour del poder, de las alfombras rojas de los congresos y de las fotos perfectas de campaña, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Acento, solo que con millones de ojos encima. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar y contarte los detalles que otros no te cuentan. Acento, si este nivel de análisis te gusta, suscríbete al canal. Acento, somos tu fuente de confianza para todo lo relacionado con las historias más jugosas y relevantes del momento.